tu visión a 5 años de que asuma o asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador? Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, periodista independiente, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, también como Luis Guillermo, el terror de los fachos en redes sociales. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, y también a mí me prometiste que íbamos a ir a hacer reportaje al Tren Maya, así que igual que dice mi querido Luis Guillermo, cúmplenos por favor, cúmplenos, porque se necesita hacer un reportaje muy, fíjate, aquí desde otra perspectiva muy diferente, se tiene que hacer la crónica de cómo la gente compra un boleto, en este caso pues ya se agotaron, pero sin duda va a haber nuevas fechas. ¿Cómo la gente llega, compra un boleto? Oye, Richard, ya cálmenle, ¿no? Porque ya Toño me escribió por el WhatsApp, vamos a tener que ir todos. No, pues me va a salir carito el chistecito. Pero no, claro que sí tenemos que estar y estoy completamente de acuerdo con lo que estás señalando, Ricardo. Sí, pues hay que hacer ese reportaje. Es muy necesario para que se vea la génesis desde cuando desaparecieron Ferrocarriles Nacionales de México, esa empresa que malbarató Ernesto Zedillo Ponce de León, y cómo se la vendió a pedazos, entre otros grupos internacionales, a uno aquí en México, al Grupo México. Y bueno, cómo eran esas estaciones, cómo se lograron recuperar algunas vías, en fin, toda esa historia se tiene que narrar y lo vamos a hacer, mi querido Vicente. Y sí, somos el terror de los fachos porque hablamos con datos duros y eso les punza, les pega. Y bueno, vamos a entrarle a los 5 años del presidente López Obrador, porque hoy la Cuarta Transformación, como bien apuntas, cumple 5 años. Y hoy también, desde luego, el presidente López Obrador cumple 5 años al frente del gobierno federal. Y para conmemorarlo, el gobierno federal decidió, usted ya lo sabe, inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, allá en Tulum. Ya vimos ahorita, hace un momento, las imágenes de los colegas que han logrado estar por allá. Y bueno, vámonos nosotros a lo que nos compete, que son los datos duros. ¿Cuáles son los beneficios de ese aeropuerto? Bueno, son muchos. Les doy algunos datos. Se estima que el aeropuerto de Tulum, por ejemplo, realice aproximadamente 32,000 operaciones. ¿Eso qué incluye? Eso incluye la transportación de 5.5 millones de personas al año. Y no solo eso, sino que el complejo también facilitará el arribo de viajeros nacionales, que tienen una gran importancia, desde luego, pero también internacionales, lo cual ayudará, usted lo sabe también, al crecimiento local, principalmente al crecimiento empresarial y al crecimiento turístico, que es muy, muy fuerte en la zona. Y en unos días más, a 5 años de gobierno del presidente López Obrador, también se inaugurará de lo que estamos hablando, del Tren Maya. De hecho, pues los boletos estaban a la venta, ya se agotaron, y bueno, la gente inicia esta aventura, la otra aventura, diría Adolfo Bioy Casares, para viajar a partir del 15 de diciembre, y yo creo que va a ir creciendo también la demanda en estos viajes. Ahora, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, Vicente, es mucho más que la inauguración de estas obras estrella que tanto le están criticando los columnistas, los articulistas de la derecha. Dicen que son obras de relumbrón. Yo coincido en que son obras estrella, que sí tienen un brillo propio, desde luego, pero para nada son obras de relumbrón. Son obras que hacía muchísima falta y que no se hicieron en otros sexenios. Para decirlo con todas sus letras, el gobierno de López Obrador, desde mi punto de vista, es un parteaguas en la historia de este país. Y esas no son afirmaciones alegres ni frases rimbombantes, no, son hechos categóricos y que se pueden sostener, Vicente, con datos duros. Y el buen gobierno, porque para mí es un buen gobierno el que encabeza López Obrador, se puede comprobar con cifras, con números, con hechos palpables y comprobables que enfadan desde luego muchísimo a la oposición y a sus críticos, que solamente tienen diatribas y ocurrencias en contra de este gobierno. El gobierno que encabeza López Obrador ha mantenido
un crecimiento sostenido en varios temas. Le enumero algunos, por ejemplo, el empleo formal, la inversión extranjera directa, el envío de remesas, usted que nos ve desde Estados Unidos en particular y desde otras partes del mundo, lo sabe muy bien. El incremento al salario mínimo que no se había dado, estaba parado desde hace sexenios, pues no, ya no ocurre en este sexenio. El crecimiento económico en general es tremendo y desde luego ha habido cosas que celebrar en términos de disminución de índices de pobreza. El hecho de que los niveles de aceptación del presidente López Obrador estén por las nubes y le duela tanto a la oposición, no es gratuito. López Obrador ha acompañado al pueblo, ha ido hombro con hombro, brazo a brazo con él y ha hecho un vigoroso esfuerzo todos los días, por ejemplo, para exponer, en el caso del periodismo, las fake news de los grandes medios de comunicación, de los medios de comunicación de la derecha, de sus voceros. ¿Para qué? Para exhibir las mentiras, para exhibir la corrupción, la falta de ética, y yo diría que esa es una parte que no se ha explorado suficiente. Una de las aportaciones que ha sembrado López Obrador, muy, muy relevantes desde mi punto de vista, es la simiente de una nueva forma de comunicar, de una nueva forma de informar, de una nueva forma de hacer periodismo. López Obrador, con ese talante pedagógico que lo acompaña todos los días infatigablemente en sus conferencias mañaneras, nos ha enseñado, Vicente, a reconocer bulos, a reconocer contenidos pseudoperiodísticos que la derecha difunde todos los días también de manera infatigable en sus portales de noticias, en su prensa escrita, en radio, en televisión, en las redes sociales, que tiene como miserable objetivo desinformar y que haya una visión negativa en contra del presidente López Obrador, desde luego. Entonces, hay muchísimos datos y sobre todo, pues una gran celebración que se cumple hoy, 1 de diciembre, de esa toma de posesión del presidente López Obrador. En 2018, 1 de diciembre, el presidente hace su arribo al gobierno federal y empiezan a cambiar las cosas. Se da cuenta del abandono en que se tuvo a las instituciones y le dejaron ahí las instituciones prácticamente botadas, tiradas por ahí. Entonces hay muchísimo que celebrar. Me parece que el presidente López Obrador ha sido mesurado en esta parte. Dice que va a festejarlo con esta inauguración del aeropuerto allá en Tulum, pero hay muchísimo que analizar a lo largo de toda la jornada sobre cada uno de estos aspectos, de cada uno de cada uno de los de las áreas de crecimiento que ha tenido este gobierno. A mí me parece fundamental que haya habido transparencia. Desde luego, hay muchas cosas todavía que quedan en el tintero, pero nadie le puede escatimar al presidente López Obrador que haya encabezado, ya incluso estamos hablando en pretérito porque ya se siente la nostalgia, que haya encabezado un gobierno transparente, un gobierno riguroso. Sí, ha habido desde luego funcionarios corruptos que han sido cortados, los personajes de Segalmex, los personajes que han llegado a la Cuarta Transformación y que se han ido, que han abortado la misión, que han traicionado, pero el presidente López Obrador, como el gran capitán que es de este barco de la transformación, sigue al frente, sigue adelante y de manera infatigable, mi querido Vicente. Así es, varias cosas que se me vienen a la mente escuchando tus reflexiones, tu análisis, querido Ricardo Sevilla. Para la gente que está en Estados Unidos, para los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, para que continúe la transformación, recuerden que tienen hasta febrero para conseguir en los consulados, para solicitar su credencial para votar con fotografía. Hasta febrero, ojo, hasta febrero, sin hacer cita en los consulados, pueden buscar su credencial para votar con fotografía. Y desde Estados Unidos me da mucho gusto hacer amistades, grandes amistades, como el querido Juanito Velázquez, que desde el área de Nueva York ha estado viniendo a todas las celebraciones importantes, otras no tanto, pero aquí está presente y hoy dice, hay que recordar que un día como hoy
es muy importante gritar, es un honor estar con Obrador y comparte uno de los videos que ha tomado en sus visitas a la capital, al Zócalo. Le mando un abrazo al querido Juan Velázquez. Y estas imágenes, Ricardo Sevilla, tomadas por Juan Velázquez, son relevantes, porque apenas ayer hablábamos de una encuesta realizada por la casa encuestadora Covarrubias y Asociados para el Heraldo de México, que por ningún motivo puede ser considerado una empresa, una encuestadora pro 4T, ni el medio palero del presidente. Ya ves cómo nos señalan a algunos, los odiadores de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente tendría una aprobación del 74%. Esto es histórico. El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su 5º año de gobierno, o sea, se encamina hacia el final de su sexenio con más aprobación que con la que llegó. Y eso está muy cabrón, eso es un mensaje potente, durísimo para la oposición y buenísimo para aquellos que buscamos continuar con la transformación, Ricardo. Es una bofetada con guante blanco y con datos duros. Esta aprobación que tiene el presidente López Obrador, en efecto, no proviene de una casa encuestadora que podría decirse afín al presidente de la República. Casi al contrario, muchos de los personajes que actualmente están dirigiendo las secciones, incluso el propio periódico El Heraldo de México, vienen de otros medios de comunicación, por ejemplo, de Excelsior, que tienen una enorme animadversión en contra del primer mandatario. Entonces, estas cifras no son de ninguna manera cifras a modo, cifras alegres, y son cifras que los medios de comunicación corporativos tienen que morderse las uñas y sacar, porque es la realidad. Estas imágenes que estamos viendo en su pantalla, pues dan cuenta del acompañamiento y de la buena recepción que tiene el pueblo de México hacia un mandatario que ha demostrado bizarría, que ha demostrado gallardía y que ha acompañado en todo momento al pueblo de México. Y nadie puede decir lo contrario. Bueno, sí lo pueden decir, pero no lo pueden sustentar con hechos palpables, con hechos reales. El presidente tiene pues una gran simpatía y no es gracias a los chistes y a los tortazos que realice, porque no es así. Él tiene un sentido del humor que no es acre en ningún momento, deja escapar de cuando en cuando alguna ironía, pero de ninguna manera ha sido un personaje sardónico, a diferencia de otros antiguos mandatarios, a diferencia de las respuestas que le están dando los voceros del corporativismo. Entonces, el presidente López Obrador está ya cómodamente instalado en alguna parte de los libros de historia que se van que ya mismo estoy seguro se están confeccionando, se están escribiendo sobre la cuarta transformación, que ahora ya la han acortado, ya no es la cuarta transformación, sino la transformación, y vendrán otros personajes a continuar esta labor, esta loable labor, porque siempre es loable trabajar del lado correcto de la historia, y eso es precisamente lo que ha hecho el presidente López Obrador durante estos 5 años, y seguramente cerrará con broche de oro, querido Vicente. Claro, y agradezco a las personas que nos envían superchats. Ya ves cómo es esta audiencia tan especial, somos bendecidos, mi querido Ricardo. Le agradezco a Juan R66 por los $10 de superchat. Dice, ahí está para un bacanora. Le voy a tomar la palabra, Juan, Gracias por el respaldo económico. Pero ve a María Salas, que nos envía $10 de superchat. Dice, yo coopero para que vayan al tren y hagan una hermosa transmisión desde allá. Gracias, María. Gracias por el apoyo, el respaldo económico. Gracias a Elisa Quiroz por los $10 de superchat. Dice, Vicente, ya me registré para votar por nuestra nueva presidenta. Saludos desde Santa Rosa, California. Gracias, Elisa Quiroz. Un abrazo también para usted y gracias eternamente por este respaldo económico. Y
creo que hasta de esperarse, Ricardo, que continúen los rumores, las fake news, el torcer la realidad de estos personajes comunicadores, algunos mercenarios de la pluma y del micrófono. Con mucho respeto para Lourdes Mendoza, la que agarró comiendo pato laqueado en el Hunan a Emilio Lozoya Austin, la que decía Emilio Lozoya que recibía bolsas caras, por algo le pusieron Lady Chanel en redes sociales. Bueno, pues acaba de soltar hace unos minutos un rumor, porque eso es lo que leo, un rumor. Dice Lourdes Mendoza, comunicadora del Financiero, de ADN 40, de la revista Vértigo, de Eje Central, de Raimundo Rivapalacio, nada más para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Dice, hay mucho movimiento en el Hospital Joya de Cancún. Me dicen gente de adentro que está ahí el señor presidente. Jesús Ramírez Cuevas, ¿podrías confirmar si es cierto? Y pues estoy esperando que Amir Ibrahim, el amigo Amir Ibrahim, le cumpla a Lourdes Mendoza, porque le escribe en redes, pues yo estoy aquí en el aeropuerto y nos informan que el presidente ya llegó. Ahorita mando video de cuando esté entrando al evento. Pero qué ganas, con mucho respeto lo que voy a decir, qué ganas de matar al presidente tienen algunos, ¿no, querido Ricardo? Sí, estos personajes hablan desde el odio, ya no desde la parte intelectual, no están conectando solamente sus ideas con su lengua, sino no están conectando la ficción con la realidad. Esa ficción nunca, desafortunadamente para ellos, va a aterrizar en los escenarios catastróficos que siempre han dibujado para el presidente López Obrador. Lourdes Mendoza, fíjate, y déjame contarte a ti y a la audiencia, que hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a un personaje de la política, y este personaje de la política me decía que un día llamaron a su puerta, hicieron una cita previamente, acudió un personaje escuálido, un personaje lánguido, charalesco, y llegaba siendo el vocero de Lourdes Mendoza, y ese vocero le llevaba un catálogo, y entonces lo llevaba con unos pequeños apartados en donde le dijo a este personaje de la política, si usted quiere que la señora Lourdes Mendoza deje de hablar pestes sobre usted, ella le está mandando este catálogo y le dice que le compre una de estas bolsas que están previamente ya elegidas con estos post-its en cada una de las hojas. Entonces, este personaje de la política me cuenta que lo mandó a la goma. Y bueno, eso es lo que hace este tipo de periodistas, Lourdes Mendoza, pero son varios de estos sujetos que justamente llevan a cabo esa, pues ese acto vil, porque los están tratando de chantajear. Si tú quieres que yo deje de lanzarte diatribas, calumnias, o que deje de lanzar simplemente ataques contra ti, pues te propongo que me sobornes. Imagínate nada más que me sobornes, que me compres alguno de estos artículos carísimos, y así actúan estos periodistas. Entonces, eso que viene atado con la labor que ha hecho el presidente López Obrador es precisamente lo que se está conociendo de manera inédita en este sexenio. Nunca, nunca en la historia de este país había sucedido que un presidente tuviera este intercambio, digamos, periodístico, con todos estos sujetos que son sicarios de la pluma. Nunca un presidente había exhibido la sevicia, porque ese es el término categórico que hay que utilizar, de personajes que se habían escudado en el periodismo y que se habían disfrazado de reporteros, de analistas, de columnistas, de intelectuales, para poder enriquecerse a la sombra del poder. Eso es lo que ha hecho el presidente López Obrador, dar a conocer el tipo de sevicia de esta clase de personas. Lourdes Mendoza siempre deseando lo peor y siempre exhibida y siempre callándole la boca a todos los periodistas o los periodistas serios con datos duros. Permíteme, mi querido Ricardo, solo para
hacerle justicia a la historia. Ya ves que muchos nos critican porque dicen, ustedes se han colgado de AMLO de 1 año o 2 años para acá. Ustedes, tú y Toño, se han colgado del presidente para, bueno, voy a rescatar con la ayuda del equipo de producción, cuando Toño y su servidor éramos más delgados, hace 5 años, hoy hace 5 años, que estábamos ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, esperando la llegada del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquella transmisión histórica también para nosotros en Sin Censura, y la historia que se desarrollaba ante nuestros micrófonos y las cámaras, digo, para que los odiadores le vayan midiendo el agua a los camotes. Ese es el primer spot del nuevo gobierno, y aquí, Toño, déjenme mostrarles con mi dedito, diría Andrés Manuel, el presidente López Obrador, los miembros del nuevo gabinete que empiezan a llegar a la Cámara de Diputados. Veíamos pasar a Javier Jiménez Espriu, a la nueva secretaria de la Función Pública. Vemos a varios personajes, me decías que Esteban Moctezuma Barragán. Así es, estaba hace unos momentos aquí a la vuelta de este templete, bueno, de esta periquera en la que estamos los reporteros y los corresponsales de La Fuente, y me llama mucho la atención que estos miembros del nuevo gabinete de Vicente, de este nuevo gabinete de todos los mexicanos, llegan haciendo esta seña, 4, la cuarta transformación. Están hablando ellos de la cuarta transformación de México, pues uno de los, de los lemas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por eso es que en ese logo tan controvertido ahora se muestran 4 héroes patrios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos viendo en estos momentos, eso del 4 por la cuarta transformación, Vicente. Y fíjate, Toño, que estoy revisando también lo que dicen a través de redes sociales las personalidades políticas de México. El expresidente Felipe Calderón hace unos minutos lanzó un tuit en su cuenta oficial de Twitter y dice, se lo acabo de mandar a mis compañeros allá en Chicago: por el bien de México, deseo el mayor de los éxitos al presidente López Obrador. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley. Es lo que dice el expresidente de México, el expanista Felipe Calderón. Sí, que va a fundar su nuevo partido precisamente con Margarita Zavala, su esposa, y otros expanistas. Ahora, Vicente, me parece que es una buena forma en la que Felipe Calderón puede utilizar sus redes sociales, porque recientemente las ha utilizado para vapulear a mucha gente, para descalificar. Incluso al presidente electo. Incluso al presidente electo, que está bien, ¿no? La verdad es que ese es un foro, en todo caso, lo conocemos todos, un foro para cuestionar, para tener espíritu crítico, que yo opino debería ser con bases. Me parece muy interesante. Bueno, pues ahí estábamos, Calderón, hace 5 años, ahí estábamos en la Cámara de Diputados esperando la llegada del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy está celebrando 5 años de gobierno. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, qué chinga nos ha puesto la vida, nos ha arrastrado por terracería al buen Toño y a su servidor. Pero bueno, ahí andamos. Mira, hasta borroso se ve Toño ya hoy en pleno 2023, mi querido Ricardo. A lo mejor es la cámara de ahí de Felipe Calderón que la está viendo ahí borrosa, ya le está viendo con unas cubas encima, pero no, yo los veo exultantes, los veo flamantes. Incluso ahora te ves más amigable, mi querido Vicente, ahí te veías como enojado. No, hombre, al contrario. Oye, mi querido Ricardo, también hay que hablar de la nueva terna que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para que se elija, si así lo deciden los senadores y senadoras, a quien vaya a ocupar el puesto que deja vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Arturo Saldívar, que ha renunciado hace unos días. La terna la conforman Berta Alcalde, que estaría a punto de convertirse en ministra por las votaciones pasadas, a eso me refiero, Lenia Batres, que también repite, Heréndira Cruz, quien es jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Si esta terna la rechazan los senadores y senadoras, entonces le abrirán la puerta al presidente para que él decida, ya de acuerdo a los
protocolos, ¿quién ocupará ese puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo? Así es, no tienen de otra. Como bien apuntas, Vicente, el presidente vuelve a presentar una terna, otra terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión, como bien apuntas, repite Berta Alcalde Luján, Lenia Batres y agrega el nombre de Heréndira Cruz Villegas. Usted recordará que el Senado de la República rechazó la primera propuesta para ocupar la plaza que, como bien apuntas, Vicente, deja vacante a Arturo Saldívar. Ahora bien, para que no haya suspicacias, sale en esta ocasión de la terna Estela Ríos, que es consejera jurídica de la presidencia. Para que no haya suspicacias, para que no haya sospechosismo, diría Santiago Krill. Ahora bien, como nueva propuesta, el presidente López Obrador incluye a Heréndira Cruz Villegas, quien ha fungido como jefa de la unidad jurídica de la Secretaría de Cultura, que encabeza, se me va el nombre de la Secretaria de Cultura, para que vea usted que no tenemos libreto. Ahorita Alejandra Frausto. Alejandra Frausto. Me lo voy a poner a hacer en una plano. Y bueno, a mí me parecen, Vicente, perfiles ideales para ocupar la vacante que deja Saldívar en la siniestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, difícil corte. Eso quizá no le guste a la oposición y seguramente le hará mucho ruido que los perfiles estén vinculados a la izquierda, porque imagínese usted, Lenia Batres, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Estudios de la Ciudad, maestra en Gestión Pública y candidata a doctora en Estudios por la Ciudad de la UNAM, sea de izquierda. Eso le debe hacer muchísimo ruido. Seguramente ha escandalizado a la gente de derecha que Lenia haya participado en organizaciones sociales, estuvo en la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, no crea que en una colonia fifí, no, en la Doctores, estuvo en la Unión Nacional de Jóvenes e incluso en el Consejo Estudiantil Universitario allá en la UNAM. Quizá también les haga ruido que Heréndira Cruz Villegas Fuentes, licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias de la Educación y maestra en Comunicación Política, sea especialista en Derechos Humanos. Eso los debe escandalizar, Vicente, porque ¿cómo permitir que lleguen a la Corte perfiles de izquierda que además defiendan los derechos humanos? Fíjese, Heréndira Cruz Villegas se ha desempeñado como visitadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha sido, entre otras varias cosas, relatora de libertad de expresión y defensora de derechos humanos aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Eso, ¿cómo? En la Corte, esos perfiles. Y bueno, el perfil de Berta Alcalde Luján, que quizás sea el más conocido, también es muy interesante porque Berta es una reconocida abogada a nivel nacional. Yo la recuerdo en algunos programas en el Canal 11, no de este sexenio, sino del sexenio pasado, y cuenta con una amplia, con una robustísima trayectoria profesional y académica. También como Lenia, estudió Derecho en la UNAM, no en el ITAM, no en el CIDE, e incluso tiene una maestría en el ramo en la Universidad de Nueva York, para que no le escatimen. Es especialista en Derecho Penal y no para ahí la cosa. Berta Alcalde se puso a estudiar, digamos, en este último tiempo, de 2000 a 2008, estuvo estudiando durísimamente, realizó varias especializaciones con las que empieza a ganar una fama propia, un nombre propio, se empieza a consolidar, le entra al Instituto de la Judicatura Federal, que también conoce muy bien, y eso la hace relevante, y también logró que le abrieran las puertas en diferentes dependencias, la Secretaría de Seguridad, que también conoce muy bien, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Sí, mi querido Ricardo, perdóname que te interrumpa, en estos momentos estamos tapándole la boca y confirmando que hay comunicadoras y comunicadores que le apuestan a lo peor de este sector podrido del periodismo. Ya ves que Lourdes Mendoza hace unos minutos soltaba un tuit diciendo que estaba en el hospital el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí estamos viendo imágenes en vivo y en directo desde Tulum con un presidente Andrés Manuel López Obrador sonriente caminando
flanqueado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la gobernadora de Quintana Roo, con invitados especiales como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Tengo entendido que ya está el ingeniero Carlos Slim, y vemos precisamente a estos invitados especiales. Aquí está saludando directamente a Ken Salazar. Ahí veíamos las imágenes en vivo y en directo que pues desmienten las voladas de personajes como la señora Lourdes Mendoza. Mi querido Ricardo, perdón por interrumpirte, pero consideré que era importante para esta audiencia diferente e inteligente que nuevamente nos confirmemos del lado correcto de la historia y no seguir apostándole a las voladas de esos personajes. No hay rigor periodístico, no lo hay para nada. Estos personajes se da cuenta uno una vez más de la sevicia, de la falta de ética, y precisamente por eso digo que el presidente López Obrador está sentando un precedente en la historia. Ha exhibido a estos personajes de la derecha que se valen de todas las argucias, de las más viles patrañas para lograr audiencia. ¿Por qué? Pues porque la gente ya sabe que malinforman, la gente ya sabe que son comprados, la gente ya sabe que reciben dinero por decir esto o aquello, y aquí vemos al presidente López Obrador. Yo no soy un especialista en medicina, pero lo veo sonriendo, lo veo radiante, lo veo muy sano. Entonces, esto vuelve a desmentir a esta señora. Ella tiene unas fuentes que debería de revisar porque le están timando, le están engañando, y ella se deja arrastrar por este tipo de vilezas. Definitivamente ese periodismo, entre comillas, está yéndose por la alcantarilla, si no es porque ya está navegando ahí en las procelosas aguas pútridas de las alcantarillas. Bueno, quiero decir que entre los invitados especiales veíamos a Alfonso Romo en las imágenes, quien en algún momento fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, Carlos Slim de Grupo Carso, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, y bueno, pues está llevándose a cabo en estos momentos la ceremonia oficial con la presencia del secretario, del general secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina, de diferentes gobernadores y miembros del gabinete, y ya le decía, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Vemos al gobernador de Chiapas junto a la gobernadora de Quintana Roo, al secretario de Marina. También acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador, si la vista no me falla, el gobernador de Puebla y muchos otros que forman parte de la mesa de presidium. Vemos a Salomón Jara, a la canciller Bárcena, vemos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobernador de Veracruz, le confirmo, ahí está el gobernador de Puebla, también veíamos al gobernador Merino de Tabasco, así que una fiesta, al director del INAH, ahí atrás, al doctor Prieto. Así que, mi querido Ricardo, todo está puesto para una gran celebración, una gran fiesta a 5 años de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y pues con un regalo importante, un buen pastel para celebrar, que es la inauguración del aeropuerto de Tulum. ¿Con qué cierras, Ricardo? Y obviamente, al final de tu comentario, también tus redes sociales, querido maestro. Claro que sí, Vicente, público memorioso. Pues estamos viendo una fiesta, una celebración a 5 años de que asumió las bridas de este país el presidente López Obrador, después de una larga, una enorme batalla, cruenta batalla, justamente con estos personajes de la oposición que se encargaron de dinamitar los puentes por donde ellos creían que iba a pasar el presidente López Obrador en ese entonces, en un lejano 2018 ya, que pues les gana democráticamente. Yo diría que es la segunda elección democrática que se gana en este país, la otra con ayuda desde luego del PRI de Ernesto Zedillo, que lleva al inepto Vicente Fox a la presidencia de la República, que mal encabezó
y ahora esta presidencia que va a quedar en los anales de la historia. Un presidente López Obrador que deja su nombre inscrito ya al lado de Benito Juárez, al lado de Francisco I. Madero y de grandes personalidades en la historia, pero el presidente López Obrador ahí está celebrando con miembros de su gabinete, pero también con otros representantes destacados de la Cuarta Transformación, y bueno, pues no se comprueba esta noticia terrible o esta fake news que dio Lourdes Mendoza. Nos alegramos sobradamente y bueno, pues nos alegramos también de que sigan exhibiéndose. Y hablando de exhibidas importantes, síganme por favor en mis redes sociales para que sigamos exhibiendo a la corrupción donde sea que la encontremos, y desafortunadamente para ellos la encontramos mucho en la derecha. Síganme en X o Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y por mi parte estamos de fiesta. Estamos al pendiente de la información, querido Vicente. Te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a las imágenes en vivo y en directo.